claro, decía que me parece que yo en algún momento era el único alumno de doctorado, lo que ya dice bastante sobre el interés que genera la mitología comparada, este campo que Claude Lévi-Strauss o Lévi-Strauss decía que era muy difícil, pero difícil de verdad, no que use palabras raras para engatusar a la gente y que parezca difícil y que luego todo el mundo se crea más inteligente. No, es un campo difícil porque hace falta saber muchas lenguas, hace falta estudiar de verdad y no se resuelve en una mera escolástica y en una clave única. Entonces eso quizá explica bastante bien por qué fui a veces el único estudiante de doctorado. Y yo recuerdo, y claro, esto es un recuerdo personal, me siento discípulo indirecto de Dumézil a través de Marie-Louise Apic-Clesimer, que al final a lo mejor también era discípula indirecta, aunque siempre se refería a Dumézil como el profesor Dumézil. Claro, llamar a un erudito profesor, no sé, lo habitual es un gesto de respeto notable y llamativo que induce a pensar que ha habido que le ha dado clase, pero a lo mejor no necesariamente. Así que digamos que como discípulo yo recuerdo especialmente un pasaje de la obra de Dumézil, y puedo invitar desde luego a quien quiera de alguna manera ser discípulo indirecto de Dumézil a través de mí, discípulo indirectísimo, de lo más indirecto que se puede ser, quizá tenga interés en empezar por donde empecé yo a conocer la obra de Dumézil, que es dentro de las historias romanas, la tercera parte de las historias romanas, el cuadro de las tres funciones, capítulo cuarto, la gesta de Publícola, y dentro de la gesta de Publícola, Cocles, Scévola y Clelio, y el capítulo o el subcapítulo, los salvadores mutilados. Yo, la primera historia analizada por Dumézil que conocí fue por la animada lectura y elegante lectura de Marie-Louise Apic-Clesimer en un curso de doctorado, la lectura de los salvadores, no la lectura, porque lo tenía en su cabeza, la explicación o exposición que Marie-Louise Apic-Clesimer hizo de la historia de Cocles a partir de la interpretación y explicación de Dumézil en sus historias romanas, los salvadores mutilados, donde en pocas páginas encontrará quien ande difidente y reacio a leer a Dumézil, encontrará un magnífico ejercicio de erudición, de conocimiento de las fuentes, de narrativa, de magnífica literatura científica y de clara y precisa exposición y explicación. Así que yo, incluso, venga, vale, es poco. Y además solo llevo 3 minutos porque se me ha montado bien. Seguramente no podré traducirlo todo, pero bueno. De hecho, en el interior de esta triada de hazañas decisivas, las dos primeras, claro, porque habría que ir a Cocles, Scévola y Clelio. Pero entre estas tres figuras, una al menos, Clelio, pertenece también a otra serie, aquella de los tres personajes romanos, patricios, que han servido a Roma por una iniciativa personal enardecida. El primero salva la ciudad. El primero de una enardecida iniciativa personal. El primero salva la ciudad como conclusión de un combate a consecuencia más de un combate que de un compromiso. El segundo, por la inquietud y la admiración. Mueve al jefe enemigo a una negociación que es la última esperanza de Roma. El tercero, Clelio, inspirando a ese jefe enemigo un exceso, un ardor de admiración, transforma un armisticio aún sospechoso en una paz sincera y durable. Es en estos tres nombres a los cuales se une solamente Bruto, con los que Floro,
su epítome, con los que Floro resume la guerra de Porsena. Y aquí viene una cita del epítome de Floro. Que bueno, esto es... Bueno, venga, Floro. Los reyes, una vez expulsados los reyes, es por la libertad por lo que Roma libró su primera guerra. En efecto, Porsena, rey de los etruscos, estaba ya ahí con un inmenso ejército y pretendía restablecer a los tarquinos por la fuerza. Pero bien que él oprimiera a la ciudad por las armas y por el hambre, y tenía y a la garganta por la ocupación tenía por la garganta la ocupación del Janículo, Roma no cedía, lo rechazaba e incluso, para terminar, le inspiraba tanta admiración que, a pesar de su superioridad, tomó la iniciativa de concluir un tratado de amistad entre estos hombres que tenía casi vencidos. Fue entonces cuando se produjeron estas tres figuras prodigiosas, maravillosas, que tienen por nombre Horacio Cocles, Horacio, Mucio Scévola y Clelio, y que se rechazarían hoy día por leyenda si no los encontráramos en los anales. Bueno, todo esto, como digo, es Floro, es lo que Dumézil selecciona de Floro. No podía por sí mismo... Bueno, venga, no voy a... Sí, vamos, que estos son los tres grandes héroes. Y luego viene la explicación de Dumézil. Los salvadores mutilados. De hecho, al interior de esta tríada de hazañas decisivas, los dos primeros se destacan por una simetría particular. Horacio y Mucio, ellos solos... y solo ellos, Horacio y Mucio y solo ellos, deben sus sobrenombres a el uno. Claro, entonces aquí ya se rompe la tríada, que es una generalidad, pero no funciona siempre, porque el estudio siempre nos muestra excepciones. No son tres salvadores mutilados, son dos salvadores mutilados que además toman el nombre de esa mutilación. Horacio y Mucio deben sus sobrenombres a una singularidad física anterior al hecho, pero eficaz durante el suceso. El otro a una mutilación que constituye el mecanismo propio del evento. Horacio es Cocles, el cíclope, es decir, realmente o en apariencia el tuerto. Y aquí Servio, comentario a la Eneida, 8.649. Luscos coclites dixerunt antiqui et Cyclopes coclites legimus dictos quod unum oculum abuisse perhiberentur. Vamos, sí, el cíclope, vamos, que tenía solo un ojo, que Cocles tenía solo un ojo, como Odín. Mucio se convierte en Scévola, el zurdo, es decir, el manco. O sea, porque, claro, es zurdo porque solo le queda una mano. Bueno, todo el mundo conoce la historia, no sé hasta qué punto. Es una historia que además Fellini en su Satiricón lleva a un teatro, uno de estos teatros de crueldad donde se cometían estupros y mutilaciones de verdad. Y a ese Scévola del teatro no le queman la mano, porque Scévola se quemó la mano por haber fallado su cuchillo, por haber fallado la mano que empuñaba el cuchillo contra el rey Porsena, y delante de él se quemó la mano como castigo contra esa mano y como castigo contra él mismo por haber fallado. Complemento directo la mano, complemento indirecto porque la mano es suya, Mucio Scévola. Eso me vale para explicar la gramática también. Efectivamente, se quema la mano, pero es un castigo indirecto. Castiga la mano, pero que también se castiga a sí mismo. Bueno, pues esa historia yo creo que es bastante conocida. Scévola quemándose la mano. En Baeza, en un pozo, me parece, en un pozo está Cocles quemándose la mano. Es una historia que ejemplifica la virtud romana y es muy conocida.
por eso Dimesil simplemente hace anotaciones léxicas, lo compara con el griego, recurre a Festo. Bueno, ciertamente en la colección de los cognomina romanos de los tiempos históricos, la referencia a una desgracia corporal es frecuente, pero se duda si atribuir al azar el encuentro al principio y al fin de la Primera Guerra de dos héroes salvadores caracterizados así. Y aquí Dimesil hace una especie de interpretación ebemerista, diciendo, estos son leyendas, pero en realidad lo que reproduce es una ideología mítica. Claro, esto desde luego se puede discutir, todo esto se puede discutir, pero como dice, cabe pensarlo. Se duda, eso es, pero podemos dudar si esto es realmente un azar. Podemos dudar, que es el principio de del escepticismo, no negar, sino dudar. Además, son historias que están muy lejos y bueno, no, el decir que a lo mejor es mitología comparada no es del todo absurdo. Que puede ser verdad que al principio y al final hubiera un tuerto y un manco. Pero no está mal pensar que pueda haber una explicación narrativa, de lógica narrativa. Bueno, la referencia, esto es, pero sí, al principio y al final de la Primera Guerra, de dos héroes salvadores así caracterizados. Aceptaremos menos voluntariamente que el órgano que falte a uno, que falte a alguien que sacrifica, a un sacrificador. El otro es la mitad de un par que, según mi conocimiento, la historia ulterior presenta más de un escébola y más de un caecus, es decir, un ciego. Pero se buscaría en vano otro cocles. Bueno, sí, vamos, que tuertos hay pocos. Hay ciegos, o llamados ciegos, hay mancos. El órgano que... Claro, a un sacrificador que le falte una mano es más rara. Vamos, que son mutilaciones extrañas, pero todavía no es un argumento convincente. Todavía no es un argumento convincente. Las variantes de estas historias famosas han sido después largamente confrontadas. Lo que les separa es, por otro lado, lo que nos interesa aquí. Visiblemente, Cocles, el tuerto, el cíclope, ha embarazado a los romanos. Sí, los ha embarazado, vamos, en español. No tengo por qué retraducir la traducción. Ha sido embarazoso para los romanos. Incluso calificado de prodigio y de milagro, vamos, de prodigium y de miraculum, les era imposible darse un gran ancestro provisto de un ojo único en mitad de la frente. Es decir, claro, se ha llegado a pensar que Cocles en realidad lo que tenía no era un tuerto, era un cíclope. Y ni concediendo que en otros tiempos los prodigios fueran posibles, ni concediéndolo, aceptaban que fuera realmente un cíclope, que tuviera esta malformación extraña y tuviera un solo ojo en mitad de la cara, un ojo redondo, que es lo que significa Cyclops, ojo redondo, un ojo redondo, es decir, no sin lateralidad, un ojo redondo ahí en mitad de la cara. Dicen, hombre, se trataría como máximo de un tuerto, pero incluso si un tuerto ordinario es capaz de proezas y de logros, ¿cómo pudo él, y esto es la condición primera de la hazaña, haber sido admitido en la armada, en el ejército, y encontrarse en primera línea? Si era tuerto, es como la capitana Lila de Futurama. Hay quien dice que no debería conducir porque no tengo
sensación de profundidad, no tengo percepción de profundidad. ¿Cómo ponen a un tuerto? ¿Cómo aceptan a un tuerto en el... Aquí falla la historia, ¿verdad? ¿Cómo aceptan a un tuerto en el ejército y encima lo ponen en primera línea? De donde las interpretaciones, las atenuaciones, para las cuales ciertamente en la antigüedad se requiere... estas interpretaciones requieren hacer el ojo único más aceptable. Pero en todos, por todas estas interpretaciones y atenuaciones han querido hacer el ojo único más aceptable. Han intentado hacer que ese ojo único sea más aceptable. Pero en todo caso, en todos los casos, esta extrañeza se ordena en el modo de la acción, o sea, se incardina con el modo de acción del héroe. Más que por la fuerza, es al mismo tiempo que por una suerte extraordinaria, por el aire terrible que le daba una mirada tan particular, que Cocles ha dominado y contenido al enemigo. Polibio, 655, aquí ya nos pasamos a los textos en griego, porque, claro, todo esto más que nada viene más que de Tito Livio, de Floro. Bueno, Tito Livio, Floro. Y ahora ya nos pasamos a la historiografía griega. Polibio 655, que es el único que admite que Cocles murió después del combate y que redujo... y que, vamos, venció tanto que pudo... que hizo posible la parte de lo... que permite pensar en lo maravilloso, eso es, precisa, por lo menos, que, cubierto de heridas, no reculaba y contenía el asalto. Los enemigos estaban menos golpeados por el estupor, catapeplemenon, por su fuerza, que por su coraje y por su audacia. Lo más frecuente, hasta aquí Polibio, y sigue Dumézil, lo más frecuente, una suerte de inmunidad en los golpes refuerza el poder que tiene de intimidar al enemigo. Una inmunidad que le protege, sea completamente, sea hasta ese momento en el que recibe en el muslo una herida única que no le impide, por otra parte, franquear el río Anado. Pero explica por qué este joven héroe desapareció de la historia romana justo después de su hazaña. Y ahora cita a Dionisio de Halicarnaso. Los etruscos que perseguían a los romanos, dice Dionisio de Halicarnaso, 524, no osaban llegar a las manos con aquel, esto no sé si es una interpolación, una explicación de Dumézil, cuando tomó posición sobre el puente. Lo consideraban como un loco que quería buscar la muerte. Hos memenoti kai thanatonti. Hos memenoti kai thanatonti. Esto es lo que dice Dionisio de Halicarnaso. Y describe largamente el combate a distancia, donde el inabordable romano devuelve con eficacia los proyectiles a la multitud enemiga, que no logra matarlo. Naturalmente, en este comportamiento que tiene el enemigo a distancia, su mirada, la mirada feroz que emana de su ojo, es suficiente. Tito Livio, que tiene repugnancia por las extravagancias, de hecho hace que la loba de Rómulo y Remo sea una prostituta, porque dice, porque así llaman a las prostitutas, pues la loba sería una puta. Bueno, pues a Tito Livio efectivamente todas las interpretaciones maravillosas lo repelen. Tito Livio, que tiene repugnancia por las extravagancias, no comenta el sobrenombre Cocles y emplea incluso un plural óculos
de donde ciertos autores han querido deducir que él atribuía 2 ojos normales al personaje. Claro, hombre, si la loba es una puta, pues el tuerto tiene 2 ojos. Todo lo que sea raro a Tito Livio le da sarpullidos, porque es un historiador y no quiere contar milagros ni cosas raras, quiere contar algo que sea historia, o por lo menos lo parezca, y en este caso puede llegar a la falsificación, al decir este óculos en lugar de... cuando habla de Cocles, cuando habla del tuerto o del cíclope. Esto es ciertamente falso, bien que Cocles sabía que Cocles equivale a luscus, tuerto, y su plural equívoco óculos es fácil de explicar. Y aquí se nos indica, bueno, tan fácil no, el plural óculos puede indicar que Tito Livio, aborreciendo, como siempre, lo maravilloso y lo anormal, adoptara la tesis de que Cocles no era tuerto, sino por apariencia, por la proximidad excesiva de las cejas y de los ojos. Esto lo explica, o esta hipótesis la da Plutarco en su vida de Publícola, 16.7, es decir, que tuviera cejas tan pobladas y tan bajas que taparan los ojos. Pero en ese caso tendría que tapar solo un ojo, porque entonces sería Caecus, no Cocles. O sea, no. O bien se puede interpretar que óculos en Tito Livio signifique simplemente mirada. Entonces todo está preparado para dar una interpretación mítica. No voy a leer todo lo que sigue, porque luego habla del manco, etc. Pero vamos, que ante algo extraño en la historia romana caben 2 posibilidades, por supuesto. O falsificarlo todo, falsearlo, negarlo, como hace Tito Livio, o bien entender que aquí se nos está contando una historia mítica que tiene que ver con el tuerto Odín y con otros parecidos. Esta lectura, digamos que es por la que yo empecé, a través de una discípula indirecta, parece, o quizás directa, del profesor Dumézil, que era Marie-Louise Pic-Lessimer, y a partir de ahí cada cual puede aprender de Dumézil lo que quiera, porque desde luego, y en el orden en el que quiera, porque desde luego hay mucho. Estos 2 volúmenes son los más recomendables, pero no hay que olvidar las ediciones de textos, y yo creo que entre las más importantes se halla esta, el libro de los héroes. El que no tenga prejuicios, como digo, disfrutará mucho, muchísimo con este tratado, que no es un tratado escolástico, nada parecido, es un descubrimiento continuo, ante el que no hay que tener una mirada enturbiada ni viciada por ningún tipo de prejuicio. El que se acerque a Dumézil con cualquier tipo de prejuicio, incluyendo el de que con las 3 funciones ya lo tengo explicado todo, no entenderá nada y no lo disfrutará. Hay que acercarse a Dumézil con los 2 ojos, con los 2 ojos limpios y claros, y si se tienen más, mejor. No nos hagamos voluntariamente Cocles ni Caecus.